¿Cómo de posible es que los venezolanos lleguen a tomar el Palacio de Miraflores? En Ucrania, las protestas del Euromaidán terminaron echando al presidente Yanukovych. ¿Puede pasar lo mismo en Venezuela? Esto demuestra al mundo la magnitud de la fuerza y lo que significa que vamos a llegar hasta el final. Y nunca, jamás llegarán al poder político. Noviembre de 2013. Los ucranianos se echan a las calles para protestar contra el gobierno de Viktor Yanukovych. I am the Ukrainian, the native of Kiev, and now I am on Maidan. El gobierno habla de 75 muertos, mientras los opositores calculan en mucho más de 100 las víctimas. ¡Tenemos 2.000 presos capturados y de ahí van pa' Tocorón! No se mueven de la Plaza de la Independencia. La oposición da 48 horas de plazo al presidente Viktor Yanukovych para que cese al gobierno. Nadie pensaba que las protestas podrían acabar con la tiranía de Yanukovych. Es una vergüenza que llevó a Ucrania una guerra. Es cierto que las protestas del Euromaidán marcaron el inicio de la invasión rusa de Ucrania, pero también lograron esto. La mayoría del parlamento ucraniano celebra la salida de Viktor Yanukovych. Pero ¿qué pasó exactamente en Ucrania? Y lo que es más importante, ¿podía ocurrir lo mismo en Venezuela? Que vamos a llegar hasta el final. En este vídeo te lo cuento todo. La comparación entre la revolución que está viviendo ahora Venezuela y la revolución de la dignidad en Ucrania, el Euromaidán, para que nos entendamos, es más que obvia. De hecho, no soy el primero que lo hace. ¿Te acuerdas del Maidán? ¿Cómo asaltaron Ucrania? En el mismo momento, 2014, que ellos repetían aquí: vamos como en Ucrania, vamos a saltar con las guarimbas 2014. De hecho, también hay muchos que ya están sacando paralelismos entre Venezuela y lo que acaba de ocurrir en Bangladesh. La primera ministra de Bangladesh ha dimitido y ha huido del país después de que miles de manifestantes asaltaran su residencia oficial, desafiando el toque de queda militar instaurado tras semanas de protestas. Ya veis que es más que posible derrocar a un dictador con protestas. Tenemos el ejemplo reciente de Bangladesh, pero también está el no tan reciente de Filipinas o incluso el de Perú, y por supuesto el de Ucrania. Voy a centrarme más en el de Ucrania porque es donde he conseguido hablar con los organizadores de la protesta. Sí, casi toda la investigación de este vídeo está basada en lo que me han contado algunos de los líderes del Euromaidán, principalmente mi buen amigo Operator Starsky. Además de ser un veterano de guerra ucraniano y youtuber, también fue uno de los responsables de que el Euromaidán fuera un éxito. Hola Fonseca y un abrazo enorme a todos tus seguidores. Slava Venezuela Libre. Pues bien, en Ucrania las protestas del Euromaidán terminaron echando al presidente del país. Cierto es que después vino la invasión rusa, pero no os equivoquéis, la Ucrania de Yanukovych ya era un títere ruso. El Euromaidán consiguió que los ucranianos recuperasen su país, es decir, que estas protestas sí que fueron un éxito. Fueron la prueba de que si la sociedad se organiza puede tumbar a las fuerzas represoras, pero todo eso ya lo sabéis, lo habéis oído en un montón de sitios. La pregunta ahora es, ¿cómo se organizó exactamente el Euromaidán? Quiero decir, más allá del romanticismo, ¿cómo se organizaron para poder poner las barricadas? ¿Cómo consiguieron resistir a los antidisturbios ucranianos? No solo eso, el Euromaidán, no lo olvidéis, también fue un baño de sangre. Cuando Yanukovych se vio acorralado, también recurrió a la violencia extrema. Francotiradores dispararon contra los manifestantes en unos dramáticos acontecimientos que dejaron decenas de muertos en Kiev. Para hacer este vídeo he estado hablando con los que organizaron el Euromaidán, así que hoy os voy a contar todos los detalles de lo que pasó exactamente en Ucrania en 2013 y 2014 y cuáles son los paralelismos que veo con Venezuela. Y para eso, hoy me acompaña también mi buen amigo y experto en asuntos militares, Yago Rodríguez, de Cosas Militares. Muy buenas, Fonseca, muchas gracias por la invitación, un saludo a todos tus seguidores y sí, ahora vamos a analizar todos los elementos tácticos que llevaron a que el pueblo ucraniano pudiera derrocar al gobierno. Así que las preguntas que hoy nos hacemos son: 1. ¿Cómo se organizó el Euromaidán punto por punto? 2. ¿Con qué fuerzas exactamente contaba el aparato represor ucraniano? Y 3. ¿Cómo se comparan con el caso de Venezuela? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes... Estamos viviendo una era de enorme polarización. Creo que esto es lo único en lo que todos estamos de acuerdo, y parte de esta polarización viene por las cámaras de eco que se generan en las redes sociales. Afecta tanto a la derecha como a la izquierda. Los algoritmos nos ofrecen lo que nos confirma nuestros puntos de vista, y esto hace que muchas veces nos perdamos información que no nos gusta leer, pero que es importante conocer. Y precisamente por eso el sponsor de este vídeo es tan importante: Ground News. Ground News es una aplicación y página web que recoge noticias de los principales medios internacionales y te da el contexto necesario para que entiendas qué sesgo tiene cada uno y quién es el dueño de cada uno de estos medios. Podéis descubrir o incluso seguir los temas que más os interesen: política, geopolítica o incluso explorar otros temas. Y por ejemplo, mirad esta historia. La oposición venezolana pide a las Fuerzas Armadas que abandonen su apoyo a Maduro en la crisis postelectoral. Aquí podéis ver todos los medios que han cubierto esta historia, 35 nada menos, de izquierdas, derechas y centro. No solo podemos ver el
el sesgo editorial de cada uno, sino también quién es el dueño de todos y cada uno de los medios y el nivel de veracidad de la noticia. Por ejemplo, fijaos en este titular de Der Spiegel, que es un medio alemán de izquierdas. Venezuela, la oposición pide al gobierno que desobedezca las órdenes. Sin embargo, aquí tenemos otro titular del Winnipeg Sun, no conozco este medio, pero puedo ver que es propiedad de Allianz y que es de derechas, y donde dice: la oposición venezolana pide a las Fuerzas Armadas que retiren su apoyo a Maduro. ¿Veis la diferencia? Además, podemos ver que ambas noticias tienen una veracidad alta. ¿Y cómo lo sabemos? Pues porque 3 agencias de monitorización de noticias lo han estado revisando. Pero no solo eso, como todos tenemos un sesgo, yo incluido, podemos pinchar aquí, en Blind Spot, y ver las historias que no se cubren en nuestra cámara de eco. Por ejemplo, si solo lees medios de izquierdas, nunca te enterarás de esto. Nancy Pelosi afirma que la cara de Biden debería añadirse al monte Rushmore. Como veis, esta noticia es cierta, pero por alguna razón casi ningún medio de izquierdas la ha cubierto. Supongo que porque no deja muy bien a los políticos de izquierdas. A ver, que a mí me parece muy bien que a algunos demócratas les caiga bien Biden, pero tanto como para ponerlo en el monte Rushmore junto a Jefferson y Lincoln, pues hombre, es pasarse un poquito. En resumen, que gracias a Ground News puedo tener una visión mucho más crítica de la realidad. Puedo ver todo lo que ocurre en el mundo sin caer en mis propias cámaras de eco, y espero que se note en mi trabajo. Pero lo más importante es que si todos utilizamos Ground News, estaremos contribuyendo a crear una sociedad mejor, con gente mejor informada y más democrática. De hecho, este es uno de esos sponsors que llevo bastante tiempo tratando de conseguir en mi canal, porque sinceramente quiero que todos lo utilicéis. Es más, si se lo podéis regalar a algún amigo, el típico amigo con el que siempre terminas discutiendo de política, seguro que le vais a hacer un buen favor. Y como no podía ser de otra manera, si utilizáis el link que os dejo aquí abajo en la descripción, tendréis un descuento muy jugoso, 40% en el plan Vantage, que es el plan que incluye todas las prestaciones, o también podéis empezar a probarlo por tan solo $1 al mes. Así que ya sabéis, entrad en ground.news/Fonseca y no solo estaréis apoyando mi canal, sino que también tendréis un 40% de descuento y, lo que es más importante, estaréis ayudando a crear un mundo de librepensadores. Y ahora sí, vamos a ver un poco de historia. Soy Fonseca y bienvenidos a mi canal. Hoy tenemos un super vídeo porque voy a conectar mis 2 temas favoritos en una sola historia, Ucrania y Venezuela, pero antes una aclaración. Aunque existen muchos paralelismos, lo que ocurrió en Ucrania no tiene que ser necesariamente lo que ocurrirá en Venezuela. De entrada hay que reconocer que Viktor Yanukovych no era un dictador como sí lo es Nicolás Maduro. Podría ser un político corrupto, muy autoritario y un títere del Kremlin. Eso es totalmente cierto. Ahora bien, en el año 2013 Ucrania sí tenía un parlamento con varios partidos, elecciones libres y alternancia en el poder. Ahora bien, en lo que a aparato represor se refiere, Yanukovych contaba con más efectivos, si cabe, que el mismísimo Nicolás Maduro. Antes de nada, vamos a aclarar lo que fue exactamente el Euromaidán. Todo empezó el 21 de noviembre de 2013. Ucrania estaba a punto de firmar un acuerdo de comercio con la Unión Europea, y entonces ocurrió lo siguiente. La renuncia de Ucrania a firmar por el momento el acuerdo de asociación con la Unión Europea frustra a gran parte de la población del país y cancela el acontecimiento estrella de la cumbre de la UE de Vilna este viernes. En el último momento, el Kremlin, es decir, Putin, llamó a Yanukovych para que no firmara el acuerdo. Acto seguido, miles de personas salieron a protestar a todas las calles de las principales ciudades de Ucrania. Hasta aquí, nada sorprendente. Es normal que haya manifestaciones contra un gobierno. El problema es que en este caso hubo protestas todos los días y en todas las principales ciudades del país, hasta llegar a la superprotesta del 8 de diciembre de 2013. Unos 200.000 ucranianos se manifestaban el domingo en Kiev. Y aquí es cuando Yanukovych se quitó la careta de demócrata y pasó a la represión absoluta. Y no, aquí no solo hablamos de brutalidad policial por parte de los antidisturbios, porque Yanukovych también llegó a recurrir a sus propias bandas criminales, los llamados Titushka, que sería como la versión matrioska de los colectivos. El problema es que Yanukovych pensaba que bastaría con esto para acabar con el problema. A fin de cuentas, quien tiene las armas tiene el poder, ¿verdad? Lo habréis oído un montón de veces durante estas semanas. Pues bien, en realidad, este fue el auténtico detonante para que las protestas escalaran aún más. Lo que inicialmente eran solo unas manifestaciones terminó convirtiéndose en esto. Una escena apocalíptica en Kiev el martes en la noche. Las llamas arrasan tiendas de campaña y barricadas mientras los manifestantes desafiantes lanzan petardos y otros proyectiles. Esta es la llamada Revolución de la Dignidad. Los manifestantes se atrincheraron con barricadas y tomaron la plaza del Maidán, que es la principal plaza de Kiev, el centro de gravedad del poder en Ucrania. Pero recordad, Yanukovych seguía siendo el que tenía las armas y no le tembló el pulso en usarlas
al máximo nivel. El gobierno habla de 75 muertos, mientras los opositores calculan en mucho más de 100 las víctimas. Desde principios de diciembre de 2013 hasta el 22 de febrero de 2014, Kiev vivió un enfrentamiento totalmente desigual. En un lado, manifestantes desarmados, atrincherados, y en el otro, la policía antidisturbios junto a la Guardia Nacional y estos grupos violentos, los Titushka, apoyados por el gobierno. En ese momento, lo lógico sería pensar que Yanukovych terminaría saliéndose con la suya, ¿verdad? Sin embargo... Los hechos se precipitan en Ucrania. Nada más iniciarse la sesión extraordinaria en el Parlamento esta mañana se anunciaba la dimisión del presidente de la Rada Suprema, Vladimir Rybak, por motivos de salud. Nadie sabe ahora mismo con certeza, por otra parte, dónde se encuentra el presidente Viktor Yanukovych. Exacto, Yanukovych terminó marchándose de Ucrania en helicóptero. El gobierno dimitió en masa y los ucranianos celebraron elecciones anticipadas. Pero esa historia ya la conocéis, y creedme, él también la conoce. ¿Te acuerdas del Maidán? ¿Cómo asaltaron Ucrania? En el mismo momento, 2014, que ellos repetían aquí, vamos como en Ucrania, vamos a asaltar con las guarimbas 2014. Una cosa que quiero dejar muy claro desde el primer momento es que lo de Ucrania no fue un golpe de Estado, de hecho fue lo contrario. Para aclarar conceptos, vamos a dejar claro qué es un golpe de Estado. Definición de la RAE. Golpe de Estado. Actuación violenta y rápida, generalmente por fuerzas militares o rebeldes, por la que un grupo determinado se apodera o intenta apoderarse de los resortes del gobierno de un Estado, desplazando a las autoridades existentes. Diccionario de la Real Academia. En Ucrania no había un grupo de rebeldes armados y, por supuesto, el ejército no estaba con ellos. Los ucranianos organizaron una cosa muy distinta. Una revolución. El problema es que la retórica de Maduro intenta apropiarse del término revolución. Por lo visto, las únicas revoluciones son las que hacen ellos. No me temblará el pulso para llamar al pueblo a una nueva revolución. Vamos a ver, Maduro, hijo mío. ¿Qué revolución vas a hacer si ya tienes el poder? Mandar a delincuentes a secuestrar activistas no es una revolución, es todo lo contrario. Pero bueno, a estas alturas no vamos a pedirle coherencia a Super Bigote. Pero sigamos con la historia. A todos nos gustaría ver a Maduro escapando de Venezuela en helicóptero. Lo que venga después es tema para otros vídeos y espero hacerlos cuando toque. Y ya os aseguro que no va a ser fácil tampoco. Pero... hasta llegar a ese punto, lo primero es derrocar al dictador, y el Euromaidán es la experiencia más cercana que tenemos. Ahora bien, desde fuera parece muy fácil. La gente sale a protestar, se organizan y mágicamente ganan. Ahora bien, ¿cómo lo hicieron exactamente? Pues ahora mismo lo vamos a ver. La correlación de fuerzas. Antes de seguir, permitidme que os recuerde que aquí, en Solo Fonseca, sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que ya sabéis, si os interesa la política internacional, alineada con un poquito de humor negro, este es vuestro sitio. Suscribíos y dad a la campanita para no perderos ninguna de mis actualizaciones. Y ahora sí, sigamos con la historia de hoy. Ya sé lo que estaréis pensando muchos, Yanukovych no era tan sanguinario como Super Bigote, y ahora os digo, ¿en serio? ¿En serio creéis que un político forjado en la Unión Soviética, que había estado 2 veces en la cárcel durante su juventud y que estaba acostumbrado a tratar con mafias rusas, daba menos miedo que esto? Yo voy a romper relaciones con WhatsApp. Porque WhatsApp la están utilizando para amenazar a Venezuela. Y ojito a los dueños de WhatsApp, que Maduro está cumpliendo su amenaza, mirad. Aquí está mi WhatsApp, mira. Déjame leer el último mensaje que tengo. Porque no me gusta dejar en azul a nadie. WhatsApp, imperialismo tecnológico. Estás atacando a Venezuela. Te entregaron todas las listas. Aquí dice desinstalar. Aquí dice desinstalar. Te fuiste, WhatsApp. Si te he visto, no me acuerdo. Primero vino Super Bigote contra Elon Musk. Ahora el enemigo es WhatsApp y TikTok. OnlyFans calienta que sales, aunque bueno, no creo yo que Maduro se atreva a meterse con OnlyFans porque eso sí que podría crear una revuelta entre media élite chavista. Yanukovych nunca hizo tanto el ridículo, pero durante las protestas del Euromaidán arrestó a 2000 manifestantes. Eso por no hablar de los 130 asesinados. De hecho, en un estado postsoviético como Ucrania, las fuerzas antidisturbios no eran ninguna broma. Los antidisturbios ucranianos, los llamados Berkut, tenían más de 4000 efectivos. Algunos de ellos tenían mucha experiencia tras haber estado luchando contra terroristas chechenos. Respecto a Venezuela, no sabemos el número de efectivos con exactitud, pero aquí tenemos una noticia que nos da algunas pistas. A la Guardia Nacional Bolivariana le fue entregado un total de 14 vehículos administrativos Toyotas 4x4 Hilux GR Sport, 26 motos de alta cilindrada Suzuki DR650, 1800 escudos antimotines, 1800 máscaras antigas. Estamos hablando de 1800 escudos para unos 1800 efectivos. Suponiendo que la mitad de la plantilla sigue utilizando unos escudos antiguos y la otra mitad los renueve, podemos estar hablando de 1800 a unos 4000 efectivos, o eso estimo yo. Además de eso, poseen en torno a 50 tanquetas como esta que veis en la imagen. Y entre 300 y 600 coches blindados chinos
que seguro algunos usan de repuesto para otros coches, es decir, que no todos están en activo. Por tanto, una fuerza similar a la que podían tener los Berkut ucranianos. Por supuesto, Venezuela también cuenta con su arma favorita, los colectivos, ya sabéis, esos grupos paramilitares pagados por el gobierno, pero Yanukovych también tenía grupos como esto. Eran los llamados Titushki, una especie de hooligans a sueldo del régimen de Yanukovych, la mayoría de los cuales venían de los clubes de lucha que son muy populares en el país. El caso aquí es que Yanukovych fletó toda una serie de autobuses para enviarlos. Pero la clave aquí es cómo iban armados. ¿Estaban realmente preparados para el combate, por así decirlo? Y bueno, lo cierto es que sí solían tener entrenamiento en lucha cuerpo a cuerpo, en artes marciales, y tenían algún arma, tipo puño americano, navajas. En unos pocos casos incluso se les podía ver llevar armas de fuego cortas o incluso largas, como fusiles Kalashnikov, pero parece claro que no tenían ni tantos medios ni tanto equipamiento como los colectivos al servicio de Maduro. Y aparte de los Titushki, Yanukovych también contaba con su Guardia Nacional. Eran algo así como la carne de cañón, chicos muy jóvenes, con poco entrenamiento, que servían de apoyo para los Berkut. Enfrente tenían a los ciudadanos que iban desarmados. Dicho de otra forma, que en lo que al balance de fuerzas se refiere, la situación de los venezolanos sí que tiene muchos paralelismos con la de los ucranianos en el año 2013. Ahora vamos a ver qué pasó después. Los grupos de autodefensa ucranianos. 30 de noviembre de 2013. Las principales ciudades ucranianas tienen protestas diarias. Ojo, esto era muy importante porque así las fuerzas antidisturbios tenían que dispersarse en las distintas ciudades. Sin embargo, de todas las protestas, la más importante era la que se estaba dando en la capital, en Kiev. Y ahí es cuando Yanukovych cometió el primer error. La policía ucraniana acusada de reprimir violentamente las protestas pro Unión Europea. ¡Error! Craso error. En contra de lo que podría parecer, la brutalidad policial solo sirvió para escalar las protestas. Os he dicho ya que los manifestantes ucranianos estaban desarmados, y eso es cierto. Ahora bien, en todo movimiento político hay gente más violenta que otra, y es cierto que dentro de estos manifestantes pro democracia había gente que venía de grupos de hooligans. Y es que desde el punto de vista táctico, los hooligans tuvieron un papel muy importante en esta historia. Puede que ellos en general no fueran tan eficaces en el uno contra uno como los Titushki, pero estaban acostumbrados y estaban mucho mejor organizados para actuar como todo un grupo. De ahí su relevancia táctica. Atentos, que esto es a lo que se agarran todos los del Team Putin para justificar que los ucranianos son nazis. Y sí, es cierto que algunos de estos individuos venía de partidos de extrema derecha y venía de grupos de hooligans. Ahora bien, ¿de cuánta de esta gente estamos hablando? Pues en una protesta de unas 200.000 personas eran unas 150. Ahora bien, la brutalidad policial fue justo lo que necesitaban estas 150 personas o 200 para organizarse, y así es como nacieron las llamadas Sotnias, grupos de autodefensa. En la misma manifestación empezaron a correr la voz: si quieres unirte a los Sotnias, la puerta está abierta. Y en pocas horas se crearon varios de estos grupos, que por cierto, Sotnia en ucraniano significa 100. O sea, literalmente cada una de estas unidades tenía unos 100 miembros. Todas ellas tenían un líder y una persona encargada de la logística. Algunas estaban apoyadas, como ya os he dicho, por partidos políticos, y sí, hay que reconocer que algunos de estos partidos sí que eran extremistas. En cualquier caso, pues en una situación así no puedes decir: ah, no, contigo no queremos contar porque, en fin, eres extremista, voy a dejar que la policía me siga pegando palizas. Pues no, en esas situaciones cuentas con cualquier ayuda que te pueda venir, y si esta gente sabe defenderte, pues no les vas a decir que no, especialmente cuando tienes a los antidisturbios pegándote con una porra. En cualquier caso, disuelta la manifestación, la gente se volvió a sus casas. Ahora bien, el germen de lo que luego sería el Euromaidán ya estaba plantado. Lo que ocurrió el día siguiente es clave para entender el resto de protestas. ¡A las barricadas! El 9 de diciembre los ucranianos organizaron la madre de todas las manifestaciones. La marcha del millón ha congregado a cientos de miles de europeístas de dentro y fuera del país. Se calcula que más de 800.000 personas estuvieron en la Plaza Maidán, en Kiev, en esa marcha. Y dentro de esas 800.000 personas ya estaban infiltrados los Sotnias. Los Sotnias en este caso contaban ya con equipos walkie-talkie de radio, y de hecho evitaban los teléfonos móviles. ¿Por qué? Pues porque sabían que la policía podía interceptarlos fácilmente, sus llamadas, por ejemplo, sus SMS, y además podían utilizar perturbadores de señal para impedir toda comunicación. De ahí el uso de equipos de radio. Ahora bien, lo importante es que los Sotnias, llegados a este punto, ya estaban listos para ocupar los principales edificios. Atentos a este mapa. Los Sotnias tomaron el ayuntamiento, la sede de los sindicatos, el Palacio de Octubre e incluso la Casa de Ucrania,
4 grandes edificios que permitirían albergar a muchísimas personas. Y a partir de ahí empezaron a barricar las puertas. Y todo esto se hizo en muy poco tiempo, o sea, hablamos de menos de una hora. Es decir, antes de que pudieran llegar los antidisturbios, los llamados Berkut. Y después de esto, el siguiente paso era fortificar el máximo área posible. Barricadas en Kiev tras la marcha del millón. Esta mañana, el centro de la capital ucraniana, donde se encuentra la mayor parte de edificios gubernamentales, ha aparecido cercada por el alambre de espino colocado por los manifestantes. De nuevo, estas barricadas se construyeron en unas pocas horas usando lo primero que encontraban: mesas, cubos de basura, coches. Esta primera línea fortificada duró bastante poco, hay que reconocerlo. A las pocas horas la policía ya estaba desmontando todas estas barricadas, pero minutos después las sotnias volvieron otra vez a construir unas segundas barricadas, esta vez más sólidas. En este caso utilizaron sacos de arena y algunas resistencias contra vehículos bastante creativas. Por ejemplo, a las puertas del ayuntamiento arrojaron agua. ¿Y para qué? Bueno, pues porque en aquel momento era invierno en Ucrania, entonces esa agua inmediatamente se convirtió en hielo, creando un importante obstáculo para los coches y los medios de la policía. Y así es como en unos pocos días los ucranianos habían fortificado todo el centro de Kiev, tal y como veis en este mapa. Si os fijáis, veréis que todas las calles que llevan a la plaza del Maidán tenían una barricada para que los antidisturbios tuvieran muchísimas complicaciones para entrar. Pero además, una vez saltabas este círculo interno, te encontrabas con otro laberinto de barricadas que servía para romper sus líneas. Por supuesto, toda esta fortificación estaba pensada también para que los manifestantes pudieran entrar y salir, porque mientras todo esto pasaba, la plaza del Maidán nunca estaba vacía. Hablamos de varias semanas de protestas donde este escenario siempre tenía a alguien, desde políticos internacionales dando discursos, hasta conciertos de música. Una pena que nunca fuera a tocar mi grupo favorito, Iron Maiden. En cualquier caso, esta era la situación. Por un lado teníamos a unos cientos de sotnias protegiendo el perímetro, o sea, unas 500, 700 personas. Por el otro, a miles de manifestantes apoyando todos los días. Y finalmente, una organización que se encargaba de que siempre hubiera algo que mirar en el escenario. Vamos, que era como el directo de 24 horas que hace Jordi Wild antes de vacaciones, pero lo bestia. Y así es como llegamos a la siguiente fase. Las semanas de calma chicha. Hay una cosa que desmoraliza más que el terror y la represión: el aburrimiento. Imaginad la situación. Protestas todos los días y en todas las ciudades. No solo hubo barricadas en Kiev, también construyeron campamentos similares en otras ciudades de Ucrania. Sin embargo, pasan las semanas, pasa más de un mes, estamos ya a mediados de enero de 2014 y no pasa nada. Yanukovych sigue en el gobierno y los medios prorrusos lanzan mensajes para confundir a la población. Salen además leyes que equiparon a los manifestantes con los terroristas y los niveles de represión se mantienen como estaban. Y por supuesto, la gente empezaba a cansarse. Este es un riesgo que también pueden sufrir los venezolanos, el riesgo de que vaya pasando el tiempo, vayan pasando las semanas y parezca que nada cambie, de tal manera que la gente se desanime y de alguna manera se desmovilice, que incluso empiecen a comparar a María Corina con el caso de Guaidó. Sin embargo, hay que reconocer que estas sotnias nunca abandonaron el campamento. Quiero decir, había gente que en algún momento se iba, tomaban relevos, pero siempre había sotnias cuidando el perímetro, cuidando las barricadas y cuidando los edificios. Habían llegado además a acuerdos con los negocios de la zona para poder conseguir cosas como comida y otros víveres importantes como medicinas. Pensad que en una situación así había muchísimos heridos, así que las medicinas y los médicos voluntarios jugaron un rol fundamental. Además de medicinas, también necesitaban otras cosas como agua micelar. Y diréis, ¿agua micelar? O sea, ¿lo que usa mi novia para desmaquillarse? Pues sí, eso mismo. Por lo visto es muy útil para limpiarse el gas lacrimógeno. También se estaban aprovisionando de protecciones para defenderse de los antidisturbios, cosas como cascos y guantes de motorista, espinillas de fútbol y escudos de contrachapado. Ese tipo de cosas pues eran muy útiles para protegerse de los golpes de los policías. Por lo visto, más que los bastones de policía, lo que más daño solía hacer eran estos bastones que tienen así como un mango y que los llevan aquí así. Por lo visto, con eso se pueden romper un montón de huesos, así que, bueno, pues había que protegerse. Y, evidentemente, estas protecciones no protegían de los disparos que llegarían después, pero al menos sí de los bastonazos de los Berkut. Y lo que es más importante, habían creado un departamento de comunicación que estaba informando de lo que ocurría cada día. De hecho, durante esta semana se produjeron toda una serie de hechos que, aunque no tuvieron eco internacional, fueron muy importantes para remover conciencias dentro de Ucrania. Por ejemplo, en este caso, cuando capturaron a un titushka. Efectivamente,
los Otmia recibieron por parte de un informante un chivatazo. Los Titushky habían alcanzado a un joven al que estaban torturando, incluso le habían sacado un ojo. Así que las autodefensas acudieron a defenderle, tomaron y capturaron a uno de esos Titushka y en lugar de golpearle o simplemente ejercer la violencia nuevamente, le hicieron una entrevista que sirvió para hacer ganar muchos puntos, mucha legitimidad a su causa. Y así es como poco a poco fueron ganando la batalla del relato. Y así es como poco a poco empezaron a surgir las primeras grietas dentro de los propios partidarios de Viktor Yanukovych. Por ejemplo, esta. El servicio de prensa presidencial reconoció escuetamente que había aceptado la dimisión de dos altos cargos, la portavoz Daria Chepak y Andriy Yermolayev, director del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos, un grupo de expertos del gobierno. ¡Ojo! Fijaos que la fecha de la noticia es del 26 de enero de 2014 y las protestas empezaron el 21 de noviembre de 2013 y las barricadas y toda la fortificación se empezó a montar a principios de diciembre. Es decir, que estas grietas en el entorno de Yanukovych tardaron más de 2 meses en aparecer. Sin embargo, en el caso de Venezuela ya estamos empezando a ver algunos indicios de que Superbigote no tiene tantos apoyos como le gustaría. El primero es este. Debo informarle al país que me negué a firmar el acta de notificación porque no me siento notificado de nada. Este señor que habéis visto es Enrique Márquez, es uno de los políticos de la oposición aceptados por el régimen. Llegó a ser, de hecho, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral hasta 2023. Es lo que en Venezuela llamarían un alacrán. Sin embargo, ya veis que acaba de darle la espalda a Maduro. Y ojo, porque no es el único. La Fuerza Armada venezolana expulsó a 33 militares tras la denuncia de Nicolás Maduro sobre planes conspirativos. Esta noticia es de enero de este año. Desde entonces, Maduro ha detenido ya a varios militares más. De hecho, entre los 2.000 detenidos de estos días también hay militares y policías. De hecho, puedo confirmaros que en varias bases militares Edmundo ganó las elecciones. Creedme si os digo que comunicados como este están teniendo bastante efecto. Edmundo González y María Corina Machado llaman a militares y policías a ponerse al lado del pueblo y no reprimirlo. ¿Y qué nos indica esto? Pues que las tensiones dentro de las propias élites de Maduro existen. Y si no, ya me diréis por qué el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, dice cosas como esta. Como nunca antes, unidos en función de los grandes objetivos, los supremos objetivos. Excusatio non petita, accusatio manifesta. Cuando alguien como Vladimir Padrino dice que todos están unidos, es que no lo están. Y en esta línea la presión internacional sigue jugando un rol muy importante. Lula exige transparencia sobre los resultados de las elecciones en Venezuela. A estas alturas ya sabemos que Colombia, México y Brasil están intentando negociar con Superbigote y cada vez tienen una postura menos amigable con la dictadura. Y finalmente, lo que ni siquiera yo mismo me podría haber imaginado. ¡Atentos! De acá le pido, pero no solamente por el pueblo venezolano, por la oposición, por la democracia, por el propio legado de Hugo Chávez, que publiquen las actas. Habéis visto bien, esto no es una IA, esto no es una actriz, es Cristina Fernández de Kirchner, sí, CFK. Esa, la de Argentina, la que llamaba Maduro mi gran amigo. Os dejo la declaración en la descripción porque es que no tiene desperdicio. Y ojo al argumento, porque me lavaré la boca después de decir esto, pero Cristina Fernández de Kirchner tiene razón. De hecho, a la gente de izquierdas que sigue apoyando a Maduro en estos momentos, es decir, a los Juan Carlos Monedero y los Pablo Iglesias, escuchad a Cristina Fernández de Kirchner, porque cuanto más cerréis filas con Maduro, más difícil será decir luego que no era verdadero socialismo. Pensad que lo que estamos viendo ahora equipara a Maduro con Pinochet. Una cosa es ir por ahí diciendo que Hugo Chávez era un héroe del pueblo y otra muy distinta justificar torturas, detenciones arbitrarias y 2 campos de concentración. Dicho de otra forma, en estos momentos Superbigote está haciendo esto en nombre del socialismo. ¡Tenemos 2.000 presos capturados y de ahí van pa' Tocorón! Si seguís defendiendo a este señor, luego no vengáis llorando cuando la gente os diga que los socialistas matan y tortura, porque estáis defendiendo a un señor que mata y tortura, y además hace campos de concentración, y además tiene bigote. Pero sigamos con Ucrania y el Euromaidán. Estábamos con las propias élites de Yanukovych que empezaban a darle la espalda, y entonces es cuando este hombre cometió su segundo gran error. ¿Cuál es? Pues ahora mismo lo vamos a ver. La represión total. El 22 de enero de 2014, Yanukovych tomó una decisión drástica: armar a los Berkut, o sea, la policía antidisturbios con AK-47. Es decir, que pasamos de las pelotas de goma a balas de verdad. Y ahí es cuando los manifestantes tuvieron que extremar las medidas. Por ejemplo, este es el momento donde empezaron a quemar ruedas de coche. Y diréis, ¿por qué? Pues porque así generaban cortinas de humo que impedían que los policías pudieran ver dónde disparaban. También, este es el momento donde empezamos a ver cócteles Molotov en las protestas. Cócteles que servían para frenar las tanquetas. Mirad.
Pero todavía había un espacio para un tercer error más. El 20 de febrero, unos manifestantes entraban en el Hotel Ucrania y en el Banco Nacional de Ucrania. Los Berkut, armados con Kalashnikovs, les tendieron una emboscada. De hecho, estaban apoyados por francotiradores. Y ese mismo día murieron entre 48 y 53 personas. Fue el día más sangriento de todo el Euromaidán. Al día siguiente, toda Ucrania volvió a las calles. Varios miembros del partido de Yanukovych, el llamado Partido de las Regiones, dimitieron y la oposición negoció unas elecciones anticipadas con el gobierno. Horas más tarde, el presidente de Ucrania tuvo que dejar su mansión en un helicóptero. Y ahora vive, por supuesto, en Rusia y dudo mucho que nunca pueda volver a Ucrania. 4 años después de la Revolución Naranja que provocó la huida del expresidente Viktor Yanukovych de Ucrania, su lujosa mansión en Kiev se ha convertido en un gran museo de la corrupción. Alguno dirá que el Euromaidán fue el preludio de la invasión rusa de Ucrania, y es cierto, pero también es cierto que gracias a esta revolución los ucranianos recuperaron el país. Dicho esto, ¿qué diferencias hay entre Ucrania y Venezuela? Pues muchas. Aparte del clima, la primera es que, por extraño que parezca, la sociedad venezolana está mucho menos dividida que la ucraniana en el año 2013. Me explico. Ucrania en aquel momento estaba dividida entre los rusoparlantes y los ucranioparlantes. Por ejemplo, en las provincias del este, la gente había votado a Yanukovych. En el caso de Venezuela, Edmundo ha sacado el 70% de los votos. Y mirad el mapa electoral. Literalmente, Edmundo ha ganado en todos los estados, incluso en los que tradicionalmente eran un bastión de Maduro. Pensad que en 2014, Ucrania no vivía la megacrisis humanitaria que sí ha vivido y vive Venezuela. Ahora bien, hay otra diferencia muy importante. El Parlamento ucraniano, en 2014, sí tenía partidos de oposición. No podemos decir lo mismo de Venezuela, donde esto es la Asamblea Nacional. Como veis, el polo patriótico de Maduro, o sea, su partido político, ocupa casi todos los escaños. Es decir, que podría costar mucho más que se abrieran estas grietas políticas tan necesarias. Ahora bien, a diferencia de los ucranianos, los venezolanos sí tienen una líder muy clara, María Corina Machado, y esto es muy importante para cualquier revolución. El poder no admite vacío, y los venezolanos tienen a un presidente electo, Edmundo González Urrutia, y a una líder carismática como pocas. Aquí la tenéis, por ejemplo, dando cara en un momento donde el régimen ya la ha puesto en búsqueda y captura. Esto demuestra al mundo la magnitud de la fuerza y lo que significa que vamos a llegar hasta el final. Otra diferencia importante son las armas. La sociedad venezolana es muchísimo más violenta que la ucraniana. Lo hemos dicho ya en anteriores vídeos. Años de colectivos y de narcotráfico apoyado por el gobierno han dejado millones de armas de fuego en las calles venezolanas. Es decir, que las probabilidades de que un Maidán venezolano termine con muchos más muertos que el Maidán original son muy altas. Por eso, ¿llegaremos a ver una copia calcada del Maidán en Venezuela? Pues lo dudo. Pero sí es probable que veamos cosas parecidas. Y llegados a este punto, lo primero es lo primero. Yago, como siempre, muchísimas gracias por tu ayuda. Pues nada, un abrazo muy fuerte a todos y sobre todo gracias a Fonseca por el papel que está teniendo para apoyar un movimiento tan legítimo como el de la oposición venezolana. Muchas gracias a ti, Fonseca, por darme la oportunidad de aparecer en tu canal. Eso, no olvidéis pasaros por el canal de Yago, que es mi guía espiritual en todo lo que tenga que ver con defensa. Y dicho esto, ahora vamos a dar paso a vuestra sección favorita del canal. ¡Vamos con OnlyFons! OnlyFons. Bienvenidos a OnlyFons, la sección donde hago fe de ratas, doy noticias del canal y respondo a los comentarios, pero hoy quiero volver a dirigirme, sí, a los que estáis en Venezuela. He estado recabando información que os pueda ser útil a los que salgáis a protestar, y aquí vienen mis consejos. Atentos, que esto es muy importante. El primero, y el más fundamental de todos, es: si vais a una manifestación, evitad dormir en vuestra casa. Pensad que tanto la policía como los colectivos están buscando información vuestra, están utilizando canales de Telegram donde comparten vuestras fotos que sacan de redes sociales y vuestra dirección, así que buscad cualquier otro sitio donde pasar la noche. Segundo consejo, nunca digáis nada por teléfono que no queráis que escuche un policía. Y si vais a utilizar Telegram para las llamadas encriptadas, hay una forma de ver si os están pinchando la llamada. Si os fijáis, en la parte de arriba de vuestro nombre aparecen unos emoticonos, unos emojis. Pues bien, la persona a la que llamáis tiene que ver los mismos emojis, o sea, que todas las conversaciones tienen que empezar a partir de ahora con un: oye Juan, estoy viendo una pareja, unas cerezas, unos labios y un pez, ¿ves tú lo mismo? Si la respuesta es sí, bien. Si la respuesta es no, es que os están espiando. Y tercero, respecto a las pelotas de goma, mi buen amigo Operator Starsky dice que lo más importante es protegerse los ojos. Una cosa importante, si termináis también en un choque con la policía, y este es el cuarto consejo: evitar, ante todo, caer al suelo. Cuando caes al suelo es cuando eres más vulnerable. Es más, si tienes la mala suerte de topar con un
tío realmente violento, este es el momento donde más se va a ensañar, así que evitadlo a toda costa. Y llegados a este punto, ahora el turno es para vosotros. ¿Creéis que veremos un Euromaidán en Venezuela? ¿Hay otras formas de acabar con Super Bigote? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios y como siempre, no olvidéis que aquí en Solo Fonseca sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Gracias por estar ahí y hasta pronto.